Él estuvo aquí en un programa donde expuso con mucha amplitud sus criterios y sus ideas con relación a cómo él visualizaba el problema eléctrico, y lo único que está haciendo es precisamente aplicando sus ideas. Sí. Entonces yo estoy muy confiado y esperanzado, pero además estoy convencido de que si no funciona, si el Estado no le da el apoyo que él necesita para hacer el trabajo que yo sé que él quiere hacer, si no se le permite que despolitice el sistema eléctrico como aparentemente lo está haciendo, si no se permite que que la ley comience a tener la vigencia que debe tener en el manejo y la gestión del sistema eléctrico, que a cada institución que compone en el sistema eléctrico se le dé la oportunidad de comenzar a hacer su trabajo y su rol, que la superintendencia haga el trabajo que le corresponde hacer, que el Consejo Nacional de Energía se le dé y se le permita hacer y desarrollar su trabajo como órgano rector de todo lo que es el sistema energético del país, que a las sedes se le dé la oportunidad y la independencia de poder ejercer cada una de sus funciones, y creo que esa es la idea que tiene el licenciado Marrancini. Entonces yo creo que cuando todas estas cosas comiencen a tomar a empoderarse de las responsabilidades que le atribuye la ley, entonces nosotros vamos a comenzar a ver un funcionamiento mucho más adecuado y vamos a tener promesas mucho más esperanzadoras en la búsqueda de la solución al problema eléctrico. Sí, antes de ser nombrado, el señor Marrancini estuvo aquí con nosotros en el programa y él decía una palabra: ese es un problema de gerencia. Lo que hay ahí es un problema de gerencia y hay que resolverlo por esa vía. El presidente le dio la oportunidad y él está aplicando y ha sido consecuente con lo que él siempre dijo acerca de lo que debían ser las soluciones del tema eléctrico. Vamos a ir a una pausa ahora y cuando retornemos yo quiero concluir ese tema con usted, don Manuel, porque hay que hacer un llamado a la población para que tenga conciencia y para que se le dé el apoyo debido al señor Marrancini para que pueda ejercer ese trabajo tan importante en beneficio de la sociedad dominicana. Venimos en breve. Bien, amigos, continuando con nuestro programa de esta noche, estamos teniendo un interesante conversatorio con don Manuel Cabrera, quien es presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, acerca de lo que es el contenido de la carta de intención que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, o que se le ha presentado al Fondo Monetario Internacional como el compromiso que asumen las autoridades nacionales, ante ese organismo internacional, y que próximamente será conocido en el directorio del Fondo Monetario Internacional, para que tan pronto haya una decisión de ese organismo, los recursos que están contemplados en esta carta comiencen a fluir a la República Dominicana para continuar con la política económica contracíclica, que quiere decir una política económica expansiva dirigida a aumentar el gasto para que la economía se reactive, tal y como está ocurriendo a nivel prácticamente de todos los países a nivel internacional, y que es una política apoyada por ese organismo, porque esta carta de intención que se le presenta al Fondo Monetario siempre he discutido previamente con los técnicos de ese organismo, luego se le presenta al directorio y el directorio se reúne y la aprueba. Normalmente la prueba es muy difícil que después que se discute con los técnicos del fondo haya un rechazo de los términos de esta carta. Yo pienso que esto es una realidad que ya tenemos en la mano y una solución importante para que las autoridades nacionales puedan manejar una política fiscal más o menos sostenible, sin la aprensión que siempre genera cuando hay una situación de que el gasto público no puede ser financiado
cuando se genera una desconfianza porque no hay una orientación clara y una definición de lo que van a ser las medidas económicas que van a ser tomadas. La política monetaria, ya las autoridades lo han dicho y está contemplado en la Carta de Intenciones, se va a regir de acuerdo con la política monetaria. Esto quiere decir que va a actuar siempre pensando y siempre orientada en el mantenimiento de la estabilidad de precios. Yo decía con respecto a este tema del sector eléctrico que estábamos comentando en la sesión anterior, don Manuel, que es un tema sumamente importante y clave para toda la economía nacional, que hay una voluntad, se evidencia una voluntad de las autoridades de enfrentar el problema, y en esta carta de intención se ha hecho un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Normalmente los acuerdos con el fondo tienen un proceso de revisión periódica. En esta oportunidad, que son 28 meses el acuerdo, un acuerdo bastante largo, estamos hablando de que van a haber por lo menos 8 revisiones del acuerdo con el fondo, y en esas revisiones lo que hace el fondo es asegurarse de que lo que se comprometió el gobierno en esa carta de intención se está cumpliendo. Recordemos que en el 2003-2004 hubo problemas con el acuerdo con el fondo, se cayó en 2 oportunidades, porque cuando vinieron a hacerse las revisiones, el organismo encontró que no se estaba cumpliendo con lo que se había pactado, con lo que se había hecho el compromiso en acuerdo con el fondo, y también porque se tomaron decisiones que debieron ser consultadas, como por ejemplo la readquisición de una de las empresas eléctricas por parte del gobierno, que eso fue una decisión que el fondo no conoció, sino que se informó cuando ya el gobierno había tomado la decisión. Sí, y obviamente eso creó una situación bastante difícil de manejar, de incertidumbre, porque cuando los agentes económicos observan que un acuerdo con el fondo se ha caído, que no se ha podido implementar y que el gobierno no ha sido capaz de cumplir lo que dijo que iba a cumplir en la carta de intención, entonces ya se crea un impacto muy negativo, porque los agentes económicos comienzan a percibir un futuro incierto y lo que hacen es que toman sus recursos, se lo llevan, y entonces la economía lo que hace es que se agrava la crisis. Y acordémonos el problema que había con la tasa de cambio, tasa de interés en esos tiempos. Así que yo pienso que con este acuerdo y este compromiso, el tema eléctrico, por lo menos en los próximos 2 años y medio, se va a estar atendiendo de acuerdo a lo que se ha pautado aquí. Y para eso el fondo va a desembolsar los recursos en la medida en que entienda que se está cumpliendo la carta de intención. Pero creo que es importante, don Luis, que el pueblo dominicano entienda que el problema eléctrico no lo va a resolver Celso Maranzini solo, ni siquiera el gobierno. El problema eléctrico es un problema que se va a solucionar si todos los dominicanos decidimos ser parte de la solución del problema. Especialmente aquellos dominicanos que en este momento no están cumpliendo con su obligación o no están contribuyendo con la parte que les corresponde. Yo creo que todos los dominicanos de alguna manera pueden pagar, aunque sea en forma limitada, parte de la energía que consumen. Todos los dominicanos tenemos que entender que todos tenemos que ser parte de la solución del problema. Aquellos que tienen menos recursos, de alguna manera, consumen mucho menos y deben pagar, y deben primero consumir en la proporción de lo que pueden pagar. Y segundo, asegurarse de que paguen lo que sea que puedan pagar. Y yo creo que en ese sentido, el hecho de la decisión de implementar el bono luz en la forma en que yo me lo han explicado, creo que puede ser una alternativa que traiga parte de la solución, porque de esa manera se va a focalizar mucho este subsidio que ha sido tan costoso para el país. De modo que va así a obligar a que aquellas personas que estén en capacidad, primero que los que tengan capacidad de pagar, paguen de acuerdo con la capacidad que tienen de pagar.